Bienvenido a Religión Descifrada. El gran diluvio. ¿Por qué todas las culturas tienen este mito? El cielo se oscurece por completo. La lluvia empieza a caer, no en gotas, sino en láminas de agua aplastante. Los ríos se desbordan, los océanos se elevan y las montañas son tragadas por las olas. En cuestión de días, el mundo entero queda completamente limpio. Todo lo que respira está muerto. A excepción de una familia, que flota en un enorme barco de madera, llevando las semillas de un nuevo mundo. Todos conocemos esta historia. Es la historia del Arca de Noé. Para miles de millones de personas, es la historia definitiva del juicio divino y la salvación humana que se encuentra en el libro del Génesis. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que Noé no es el único superviviente de este antiguo apocalipsis? ¿Qué pasaría si la misma historia fuera contada por los antiguos babilonios, griegos, hindúes e incluso tribus nativas americanas? ¿Por qué casi todas las culturas antiguas de la Tierra comparten el recuerdo de un diluvio global catastrófico? ¿Se ahogó realmente todo el planeta? ¿O existe una explicación científica para esta pesadilla universal? Hoy nos sumergimos en las aguas profundas de la historia. Leeremos antiguas tablillas de arcilla, exploraremos el final de la Edad de Hielo y descubriremos el verdadero significado detrás de la historia de desastre más famosa jamás contada. Desempaquemos el misterio del gran diluvio. Primero, veamos el relato bíblico. En el libro del Génesis, la humanidad se ha vuelto completamente corrupta y violenta. El corazón de Dios está destrozado por su propia creación. Decide reiniciar. Él descrea el mundo abriendo las ventanas de los cielos y las fuentes del abismo. Él elige a un hombre justo, Noé, y le ordena construir un arca. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, la tierra queda sumergida. Finalmente, el agua retrocede. Noé envía un cuervo, y luego una paloma, a buscar tierra firme. Cuando la paloma regresa con una hoja de olivo, Noé sabe que están a salvo. Dios pone un arco iris en el cielo como promesa de no volver a destruir el mundo con agua. Es una hermosa historia moral sobre el pecado, la obediencia y un nuevo comienzo. Durante siglos, el mundo occidental creyó que este era el único relato original del diluvio. Pero en el año 1872, un asiriólogo aficionado llamado George Smith trabajaba en el Museo Británico. Estaba traduciendo una tablilla de arcilla rota encontrada en las ruinas de Nínive, en el actual Irak. La tablilla era parte de un antiguo poema sumerio llamado la Epopeya de Gilgamesh. Fue escrito siglos antes de que se escribiera la primera palabra de la Biblia. Mientras Smith traducía los símbolos cuneiformes, no podía creer lo que veía. La tableta contaba la historia de un hombre llamado Utnapishtim. Los dioses decidieron destruir el mundo con un diluvio porque los humanos eran demasiado ruidosos. Un dios, Enki, advirtió en secreto a Utnapishtim y le dijo que derribara su casa y construyera un barco gigante. Le ordenaron que cubriera el bote con alquitrán y trajera él. La tormenta rugió, destruyendo a la humanidad. Cuando el barco atracó en una montaña, Utnapishtim envió una paloma, una golondrina y, finalmente, un cuervo. Cuando George Smith leyó esto, se sorprendió tanto que saltó y comenzó a correr por la habitación, arrancándose la ropa de la emoción. Acababa de descubrir que la historia del Arca de Noé no era completamente única. Tenía raíces más antiguas, mesopotámicas. Pero el misterio no se detiene en Oriente Medio. Si viajamos a la antigua India, encontramos la historia de Manú. Un pez gigante, un avatar del dios Vishnu, advierte a Manú que se avecina un diluvio devastador. El pez le dice que construya un barco. Cuando las aguas suben, el pez gigante remolca el barco de Manú hasta la cima del Himalaya. Si nos vamos a la antigua Grecia, encontramos la historia de Deucalión y Pirra. Zeus, disgustado por el canibalismo humano, desata un diluvio masivo. Deucalión, advertido por su padre Prometeo, construye un cofre y flota durante 9 días hasta desembarcar en el monte Parnaso. Si cruzamos el océano hasta las Américas, los mayas y los aztecas tienen sus propios mitos sobre el diluvio. Los dioses se enojan con la primera generación de humanos, que estaban hechos de madera y carecían de alma,
y los arrastran en un torrente de lluvia negra. Los antropólogos han catalogado más de 200 mitos diferentes sobre inundaciones de culturas de todo el mundo. Desde las tribus indígenas de América del Norte hasta los pueblos aborígenes de Australia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas que nunca se conocieron, separadas por vastos océanos, cuenten exactamente la misma historia? Hay dos maneras principales de responder a esta pregunta. La primera es histórica y geológica. ¿Un diluvio global realmente cubrió las montañas más altas de la Tierra? Geológicamente hablando, no hay suficiente agua en el planeta para cubrir el monte Everest. Pero, para un antiguo granjero que vivía en un valle fluvial, el mundo entero era solo la tierra que podía ver hasta el horizonte. Si su valle se inundara, su mundo entero se ahogaría literalmente. Muchos científicos señalan el final de la última edad de hielo, alrededor del 10.000 a 8.000 AC. A medida que los enormes glaciares se derritieron, los niveles globales del mar aumentaron drásticamente, cientos de pies. Las ciudades costeras, los asentamientos antiguos y los terrenos de caza fueron tragados por el océano. No fue una lluvia de 40 días, fue un aumento lento, aterrador e imparable de las aguas. Este trauma generacional de la pérdida de la costa podría haber quedado grabado en la memoria colectiva de la humanidad y transmitido a través de tradiciones orales. Otra teoría científica fascinante es la hipótesis del diluvio del Mar Negro. Propuesta por los geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman, esta teoría se centra en el año 5600 a.C. En aquella época, el Mar Negro era un pequeño lago de agua dulce rodeado de fértiles comunidades agrícolas. Pero a medida que el nivel del mar Mediterráneo subía, acabó rompiendo el puente terrestre del Bósforo. El agua del mar se precipitó hacia la cuenca del Mar Negro con la fuerza de 200 cataratas del Niágara. El nivel del agua subió 15 centímetros cada día. Las aldeas quedaron destruidas al instante. Las personas que sobrevivieron huyeron en todas direcciones, Europa, Asia y Oriente Medio. Según esta teoría, estos refugiados llevaron consigo la aterradora historia del Gran Diluvio, plantando la semilla de los mitos de Gilgamesh y Noé. A nivel local, los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia son conocidos por sus inundaciones repentinas, violentas e impredecibles. Una inundación masiva en la antigua ciudad de Suruppak alrededor del año 2900 a.C. dejó una gruesa capa de sedimento que los arqueólogos han descubierto. Para los sobrevivientes que se aferraban a los escombros, habría sido como si los dioses estuvieran enojados. Pero hay una segunda manera de entender el mito del diluvio, el ángulo psicológico y teológico. ¿Por qué el agua? ¿Por qué no el fuego ni los terremotos? En la cosmología antigua, el agua representa el caos. Es el estado primordial del universo antes de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas oscuras y caóticas para crear vida. El diluvio es una inversión de la creación. Es el caos que regresa para devorar el orden. Psicológicamente, el agua purifica. Lava la suciedad, las enfermedades y los errores del pasado. El mito del diluvio es la máxima expresión de nuestro deseo humano de volver a empezar. Cuando nuestras sociedades se vuelven demasiado corruptas, demasiado violentas o demasiado degeneradas, soñamos con un gran lavado de dinero. Soñamos con hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo con una semilla pura e inocente. Este es el mismo simbolismo utilizado en el sacramento cristiano del bautismo, morir en el agua caótica y resucitar como una nueva creación. Entonces, ¿qué debemos pensar del gran diluvio? Es probable que un evento hídrico masivo y catastrófico, o una serie de ellos al final de la edad de hielo, haya dejado una cicatriz permanente en la psique humana. Los babilonios lo recordaban como el capricho de los dioses. Pero los escritores hebreos de la Biblia tomaron este antiguo y aterrador recuerdo y transformaron completamente su significado. En la historia bíblica, el diluvio no es un accidente, y no se debe a que los humanos fueran demasiado ruidosos. Es un acontecimiento profundamente moral. Se trata de justicia y misericordia. Y lo más importante, termina con una promesa. Un arco iris. Un pacto que establece que,
por muy oscuro que se vuelva el mundo, el objetivo final del Creador no es la destrucción, sino la preservación. La historia del gran diluvio es la memoria compartida más antigua de la raza humana. Es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza y nuestra duradera esperanza de una segunda oportunidad. Y ese es el misterio del gran diluvio. Descifrado. Gracias por ver Religión Descifrada. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún nuevo video.